continuar en el tema que hemos estado conversando en el transcurso de este periodo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que son las políticas económicas. Habiendo ya adelantado algunas que conversamos semanas anteriores, podemos definir ahorita las políticas económicas. Comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de esa intervención se pretende controlar la política económica del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Hablamos también en las clases anteriores de la diferencia entre lo que es la economía política y la política económica. Y básicamente destaco el último concepto de políticas económicas, que me dice que comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. ¿Okay? Un poco lo que habíamos conversado hace unos segundos. Dentro de las políticas económicas ya habíamos conversado que los objetivos macroeconómicos, en cualquier sistema económico, los objetivos macroeconómicos que debe controlar las políticas económicas son básicamente el crecimiento económico, el empleo, los precios y el comercio exterior. También habíamos conversado que hay 4 grandes políticas económicas, que son las denominadas las políticas monetarias, que ya habíamos conversado algo de eso, las políticas fiscales, las políticas sociales y las políticas de comercio exterior. Vamos a entrar hoy más en el detalle de lo que son las políticas fiscales, sociales y de comercio exterior, que son las que habíamos quedado pendientes en el último encuentro que tuvimos. Paso rápidamente, me ubico en lo que es las políticas fiscales, ¿ok? Y comenzamos a estudiarlas al detalle. ¿Qué son las políticas fiscales? Bueno, básicamente es las zonas encargadas de administrar los recursos del Estado, los ingresos del Estado contra los ingresos del Estado, o sea, lo que llamamos los gastos públicos contra los ingresos públicos. Y básicamente me dice que es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. Está en manos del gobierno del país quien controla los niveles de gastos e ingresos públicos, como ya se los dije, mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. ¿Ok? Básicamente en Venezuela las políticas fiscales están llevadas por el CENIAT, que es el ente encargado de cobrar impuestos. Luego hablamos de que a corto plazo el objetivo de la política fiscal es estabilizar la economía y el ciclo económico a través del saldo presupuestario. ¿Okay? Que los ingresos públicos sean superiores al gasto público y haya un superávit en el superávit fiscal. ¿Okay? Un superávit fiscal. En el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto de investigación y desarrollo, educación e inversión en infraestructura. Y del ingreso a través o incentivando el ahorro e incentivando también la producción, ya que al incentivarse la producción hay una mayor posibilidad de cobrar impuestos porque se está produciendo y está como potestad del Estado cobrar impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, etc. Mientras más consumo haya, mientras más producción haya, perdón, más posibilidades hay de cobrar impuestos. Pero también el objetivo de la política fiscal es simultáneamente es la equidad y la redistribución de las rentas. Hay distintos tipos de políticas fiscales. Está, por ejemplo, la expansiva, la cual se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política expansiva para aumentar el gasto agregado, consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones, que es la fórmula del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Al aumentar el Producto Interno Bruto hay mayor crecimiento económico y por ende hay más posibilidades de cobrar impuestos, como lo dije anteriormente. Un poco lo que acaba de decir, lo que dice la lámina, aumentando la renta efectiva y disminuir la tasa de paro. La política fiscal expansiva puede ser de 5 tipos o de aplicación. Una de reducción de impuestos, una de aumento de gastos, otra estímulo a la inversión privada,
y otra de incentivos fiscales. ¿Ok? Podemos también hablar de que existe la política contractiva, cuando existe una situación inflacionaria provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. En una política contractiva se aumentan los impuestos, se reduce el gasto. Se está buscando tener mayor eh, equilibrio en el superávit fiscal, ¿no? Se actuará para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas, menos las exportaciones netas. Luego hablamos un poco de lo que es la política social. La política social está destinada a beneficiar a la población, ya sea en un conjunto o un sector determinado que experimenta un problema concreto. La política social la vemos en nuestro país como a través de los bonos de la patria, subsidios en ciertos sectores, etcétera. Ese tipo de programa lo que se puede definir como política social. ¿Alguna característica de la política social? Obviamente se desarrolló desde los poderes públicos, es consensuada y apoyada por los principales actores sociales implicados, va destinada a los ciudadanos, tercera edad, madre soltera, lo que fuese. Se desarrolla con el fin de paliar un problema social o beneficiar a algún grupo discriminado. Es una de las herramientas más importantes del estado del bienestar y se financia de forma pública a través de los impuestos. Dentro de la política social y la política de renta, a mi entender, pueden estar de la mano porque básicamente persiguen el mismo objetivo y podemos definir como la política de renta como un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la formación de las rentas salariales y no salariales. ¿Cuál es el objetivo de la política de renta? Lograr la estabilidad de precios, mejorar la distribución de la renta, disminuir el desempleo, entre otras cosas. Tipo de políticas de renta: la voluntaria, la impuesta y de contrato social. ¿Cuál es la voluntaria? Es aquella que se logra por acuerdo entre el gobierno y los distintos agentes económicos afectados. Por ejemplo, acuerdo entre los empresarios, sindicatos y gobierno. La impuesta es la obligatoria a través de leyes, normas u otras regulaciones. Y la de contrato social es aquel tipo de política fiscal que es acuerdo entre el gobierno y algunos afectados, trabajadores, que pueden negociar una moderación de sus salarios a cambio de mejoras en la política social. Poco aquí se ve, habla de lo que es la política tripartita, ¿no? Los acuerdos tripartitos de está sindicatos, gobierno y empresa privada, ¿no? Un poco es algo así como un contrato social. Luego hablamos de también la otra política que es la que estudia la relación entre las importaciones y exportaciones de un país. Esa relación entre importaciones y exportaciones de un país lo vamos a llamar las políticas comerciales. ¿Y qué es la política comercial? Es un conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes en el extranjero. Los países cuentan con distintas herramientas de política comercial, entre las cuales pueden destacar las barreras arancelarias, tales como impuestos a las importaciones, y las barreras no arancelarias como cuotas de importación, medidas fitosanitarias, entre otras, pueden ser políticas comerciales. Es importante diferenciar entre lo que es la política internacional y lo que es la política exterior, ¿no? O la política de comercio internacional y la política de lo que es el comercio exterior. La política de comercio internacional básicamente es el comercio de todos los bienes y servicios en el mundo. Y es una visión bastante amplia. La política de comercio exterior es las transacciones de un país contra el resto del mundo, en este caso Venezuela, como son las transacciones con el país, con el resto del mundo. Y es un concepto acotado solamente al país. ¿Okay? Un poco lo que dice la lámina, me dice la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior reside en la amplitud del concepto. El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial. El concepto de comercio exterior suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país frente al resto del mundo. Bueno, en esencia, eran las políticas que nos faltaban por ver. Por ahora dejamos esta sesión hasta aquí. Este,
espero que sea material suficiente para que puedan hacer su trabajo de este cuarto corte. Que pasen muy buenas tardes, hasta luego.